Bueno, chicos, hola a todos. Bueno, bienvenidos a esta secuencia de charlas que haré con determinados profesionales y demás. Hoy ya toca con el doctor Andreu, ahora le presentaremos y tal. Y bueno, espero que os guste. Va a ser una charla sobre algo, esto es una charla de información general sobre algo que se debate mucho, que son los PCT, los típicos postciclos, sobre todo una incógnita que a mí siempre... Yo era de los que pensaba que haciendo una TGT no podías recuperar el eje. Siempre pensé así por la simpleza de, bueno, si metes testosterona exógena, pues el cuerpo no necesita producir la suya. Pero en realidad esto es una simpleza. Luego te das cuenta cuando vas viendo casos clínicos en realidad que esto no es así, ¿vale? De hecho, siempre todos los endocrinos, yo veía que mandaban una TRT más o menos floja, flojita, y esperaban que con el tiempo los pacientes recuperaran. Y los culturistas siempre hemos criticado eso. Siempre hemos dicho que los endocrinos no tienen ni puta idea. Así, yo siempre he escuchado esto en el círculo culturista porque decían que si metías de fuera, pues entonces no se recuperaba. Y yo durante un tiempo pensé así hasta que tuve que cambiar de opinión al ver analíticas puras y duras. Entonces aquí tenemos al doctor Andreu, que él también ha visto mucho sobre todo esto. Y como él y yo hablamos bastante por privado, pues salieron estos temas. Y digo, joder, pues esto a la gente le interesaría. Entonces, bueno, pretendemos divulgar algo que tanto él como yo hemos visto de maneras diferentes y con contextos diferentes, pero al final mismos resultados. Y entonces, nada, pues aquí está el doctor Andreu. Primero, preséntate un poco para que la gente sepa quién eres y demás, y luego ya pues entramos en materia. Bueno, pues como ha dicho Robert, mi nombre es Andreu, soy médico con la especialidad de atención primaria en el Departamento de Salud de Sagunto. O sea, soy el conocido como médico de cabecera, ¿no? Ya soy adjunto, he terminado mi especialidad. Y la verdad es que siempre he sido un apasionado del culturismo. Y decidí orientar un poco mi formación profesional también en este sentido. Contacté con el doctor Antonio Hernández, con el que Robert pues, ha trabajado innumerables veces, así como múltiples preparadores tanto del panorama nacional como internacional. Y la verdad es que pues, ahora me he introducido en el mundo del culturismo, siendo que llevaba mucho tiempo formándome hasta que finalmente di con una persona que me dio la oportunidad, ¿no? de poder introducirme en este maravilloso y apasionante mundo, que la verdad que por el momento me ha cogido con los brazos abiertos y yo estoy disfrutando mucho, porque al final cuando tu hobby o tu pasión se convierte también en tu modo de vida, pues la verdad es que es bastante gratificante. Y nada, es un poco así a modo de resumen de presentación. Entonces, cabe resaltar, ¿vale? Porque esto es algo que antes no sucedía casi. Los médicos se alejaban del culturismo, fitness o tal, porque bueno, saludablemente quizás no sea lo mejor, pero cada vez hay más médicos que también son practicantes de, este es tu caso, ¿no? O sea, tú estudias sobre esto porque es algo que te gusta a ti, para ti. O sea, quiero decir que no hablas únicamente de lo que has estudiado en medicina en la carrera, sino de que te has formado luego aparte porque te gusta, porque yo creo que esto es importante recalcarlo, porque cuando la gente habla, pues médico de familia, se piensan que solo receta ibuprofeno y tal. Ahora, luego la historia está, la formación que hace ya cada uno personal, que en tu caso está claro, porque no paras de subir estudios, esto, lo otro que te interesa, pero quiero recalcar eso, que te interesa precisamente porque te gusta este mundillo y demás, que es una gran diferencia. Claro, es diferente, Robert, en ese sentido, porque claro, yo intento aprender para poder favorecerme, ¿no? de ese conocimiento, porque al final yo pues soy un amante del culturismo y un practicante del culturismo, es decir, que entrena, que hace su dieta, que lleva su preparador. Entonces, es un poco diferente. Lo que pasa es que yo no me considero el típico médico de cabecera al uso, porque a mí me gusta pues, el tema hormonal de mis pacientes a nivel de diabetes, a nivel de hipertensión, a nivel de hipotiroidismos, hipertiroidismos, intentar manejarlos yo sin ser meramente un profesional que deriva y que solamente hace recetas, que es lo que podría hacer y sería más cómodo, pero a mí la verdad es que el tema hormonal siempre me ha llamado mucho la atención desde la carrera. En la medicina en sí no te enseñan culturismo como tal, sí que te dan las bases para luego posteriormente, si te focalizas y estudias por tu cuenta los aspectos de la endocrinología aplicadas al culturismo, te da esas bases que te permite pues intentar interpretar más fácilmente este tipo de información, pero realmente no te dan una formación como tal en medicina, eso es real. De hecho, es que yo creo que estudios con culturistas hay muy pocos. O sea, cuando se estudian medicamentos, por ejemplo, cuando se dice lo típico, por ponerte un ejemplo, nandrolona, hipertensión arterial, tal. Bueno, en realidad se estudia, eso se saca de cuando se estudió la nandrolona por sí sola con gente normal y pacientes normales. Que esto es algo que yo intento hacer ver a la gente, que cuando se crearon los esteroides se estudiaban como sustancia única, no mezclando 4 o 5 a la vez con otras sustancias, que luego en la práctica de ahí nos viene que lo que vemos
y lo que se supone que es, muchas veces no tiene nada que ver. Eso, yo me he encontrado con ese caso de que dices, joder, ¿esto cómo es posible? Pues muy sencillo, porque no hay estudios, y los estudios que hay hablan a lo mejor de testosterona como reemplazo o como método anticonceptivo con unas dosis X, pero no te lo mencionan junto con HCG, junto con GH, junto con tiroides, junto con... ahí somos un poco kamikazes. Entonces, claro, es ya muy interpretar los estudios que hay para personas normales, interpretarlos para culturistas, pero como tal son interpretaciones, no son 100% fiables porque hay pocos estudios con culturistas como tal. Claro, y luego también hay muchos estudios en animales en los que los resultados tampoco se pueden trasladar a los humanos, porque, por ejemplo, en ratones los receptores de andrógeno sí que se saturan y en humanos no, en humanos de hecho aumentan. Entonces, claro, es difícil poder interpretar y sobre todo que actualmente con el tema de los transexuales sí que nos va a dar un abanico de nuevo conocimiento, porque al final en este tipo de pacientes se van a aplicar dosis suprafisiológicas para ese organismo, es decir, véase una mujer que se transforma en un hombre, se van a aplicar dosis suprafisiológicas de testosterona a esos pacientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que van a surgir nuevos estudios sobre efectos adversos, sobre tolerabilidad, sobre dosis, pero claro, nunca orientadas a la ganancia de masa muscular, sino a otro tipo de interés, pero claro, que nos aportan datos en el tema del culturismo, como ha sido un reciente estudio sobre el tema del dutasteride y del finasteride, sobre si afectan o no a la composición corporal, y se hizo, por ejemplo, en transexuales. Entonces, claro, en ese sentido, eso nos va a dar bastante información. Vale, mira, justo acabas de hablar que los estudios, la gran mayoría de los estudios con esteroides, bueno, los que se llegaron a comercializar, no, porque hay que hacer fase 4 con humanos y demás, pero muchos se quedaron en experimentación con animales y ya está. Y de ahí se sacaron los índices, los ratios anabólicos androgénicos. Pero esto no lo voy a meter aquí porque es un tema muy extenso, pero sí que me gustaría, me lo acabo de apuntar como otra temática para otro día para poder hablar de esto, porque sí que es verdad que los índices estos anabólicos androgénicos, creo que la gente está muy perdida un poco con ellos y asocian trembolona 5 veces más fuerte que testo, da 5 veces más músculo y no tiene nada que ver. O sea, son cosas completamente distintas, la afinidad con luego la retención real que haga de nitrógeno. Pero bueno, eso, como digo, es que se me acaba de ocurrir y te lo digo, pues si estás dispuesto, otro día hablamos de esto. Pues, por supuesto, yo todo lo que me da Roberto, yo encantado de Bienvenido poder sea, ¿no? colaborar. Que sea, además, casi Sí, aprendemos, porque a mí me encanta aprender de vosotros, tío. Yo he aprendido mucho de Tony. Y he aprendido mucho de médicos y a mí la verdad es que me encanta. Yo siempre os defiendo, digo que los médicos sois los que sabéis. Lo que pasa es que la gente sigue siendo reacia a tratar con médicos. No sé muy bien por qué, pero bueno, esperemos que eso poco a poco vaya cambiando todo. Vale, pues a ver, íbamos a hablar del eje, ¿vale? De las recuperaciones, de los famosos postciclos. Te voy a hacer una pregunta sincera, ¿vale? A ver tú qué crees, porque la gente hoy en día pone los postciclos como que es estar en el infierno. O sea, como que es bajada de líbido, bajada de ánimo, incluso llegar a estados depresivos, no sé qué. Yo, a ver, no quiero influenciar en tu respuesta con lo que voy a decir, pero yo nunca he notado nada de todo eso. Sí que es verdad, pues que bueno, entrenando te encuentras peor, pierdes peso, tienes que comer mucho más para pesar lo mismo. Bueno, hay ciertas cosillas, la libido quizás no sea tan alta, pero tampoco es una cosa de decir preocupante. Yo nunca he notado esas cosas en los postciclos. Y yo creo que es mucho por su gestión, que la gente dice, hostia, me falta testosterona, eh, pues estoy hecho mierda, cuando en realidad el cuerpo es sabio y cuando falta testosterona, pues bueno, siempre tiene pequeñas concentraciones obtenidas o del DEA o mediante otro tipo o sea, o compensando con otro tipo de factores que al final tampoco se pasa tan mal. ¿Tú crees que clínicamente o médicamente ese miedo al postciclo es racional o es más bien algo sugestivo? yo estoy contigo, Robert, y no me sugestiona para nada lo que me has dicho. Si opinara otra cosa, lo diría. Pero yo creo que es la sugestión, es como el efecto placebo, ¿no? Que nos dan ciertos suplementos, ¿no? Que de repente empiezas en el gimnasio, te tomas un suplemento y te crees Ronnie Coleman y de repente levantas más peso y es por el efecto placebo que te da inicialmente, hasta que te das cuenta que realmente esta suplementación no es tan potente como creemos y ya pues dejas de notar ese efecto. Pues con el tema del postciclo, yo creo que la vigorexia ahí juega un gran factor y la cierta dependencia, porque no olvidemos que los esteroides anabolizantes generan dependencia no solo física, sino psicológica y emocional. Entonces eso también es un aspecto muy importante. De hecho, tú lo has comentado en muchos vídeos, que al final la gente se hace verdadero adicto al anabólico y eso hay que asumirlo. Es decir, igual que hablamos sin tapujos de unas cosas, hay que hablar sin tapujos de otras cosas y sin miedo pues a eso, a decir la realidad. Y es una gran verdad, porque al final, como tú has comentado, el organismo tiene mecanismos compensatorios, rutas metabólicas que incluso ni siquiera conocemos por el momento,
con el cual consigue nivelar a nivel hormonal y que el cuerpo siga funcionando. Porque Claro. si no, al final, la gente con hipogonadismo no viviría. Y sí que es verdad que su calidad es menor, pero siguen viviendo y siguen funcionando. Y estamos hablando de que, claro, evidentemente, pasar de una dosis suprafisiológica de 10, 20 o 30 veces tu cantidad de testosterona a volver a la normalidad, pues claro, evidentemente no es igual de divertido. Pero sí que eres funcionante. El problema yo creo que está más a nivel de la mente y sobre todo que hoy en día hay muchas alternativas, ¿no? De las que luego comentaremos tú y yo a continuación, para que poder mantener unos niveles óptimos de testosterona mientras podemos recuperar el eje. Entonces yo creo que ese miedo al postciclo se tiene que ir acabando. Claro, es que a mí me ha hecho mucha gracia porque ahora está muy de moda el tema de no parar nunca, por ese miedo al postciclo. Pero es que yo joder, desde chiquitillo, bueno, y yo cuando era junior, los postciclos me los fumaba, o sea, es que no me enteraba de nada. Y todo esto lo digo porque, por ejemplo, coincidió en un postciclo, yo recuerdo que estaba tomando 400 gramos de proteínas netas al día, ¿vale? Entre todas las fuentes y demás, que era bastante, era en torno a unos 3,8, 3,7 gramos por kilo de peso, y me salía la urea baja. Entonces, ya sabemos lo que eso significa. Significa que estabas usando proteínas no como fuente de energía, sino sobre todo como elemento plástico con toda esa cantidad de proteína. Entonces está claro que hay otros mecanismos, ¿sabes?, con los que no se va el músculo así como así, ni historia. Entonces esto me parece curioso porque nadie se preocupa de hacerse analíticas o no sabe interpretar cuando las ve. Pero yo en postciclo tengo la urea, no te voy a decir que igual, pero prácticamente igual que cuando que cuando estaba tomando o estoy tomando y demás. Entonces eso quiere decir que a nivel muscular o a nivel corporal las proteínas las sigo utilizando prácticamente como antes. Entonces, sí que es verdad que, claro, la parte de músculo que no es sarcómero, que es agua, retención de líquidos, tal, se va. Pero es que eso hay que asumirlo, eso no es músculo real como tal. Entonces, bueno, yo creo que para hablar de postciclo, primero hay que entender un poco cómo es el eje hipotalámico hipofisario gonadal. Yo esto ya lo he explicado 1000 veces. Pero claro, me gustaría que lo explicaras tú porque el objetivo de esto es que un médico diga estas cosas, ¿vale? Porque que lo diga un preparador, pues bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo funciona el eje y qué cosas intervienen en el eje, porque muchas veces olvidamos más testosterona, más dopamina. Al haber más dopamina influye en menor cantidad de prolactina, menor prolactina, más DHT, pum, pum, pum. O sea, al final es un encadenado de cosas que no es tan sencillo, que al final todo lleva ¿sabes? A otras cosas. Entonces, por lo menos saber el funcionamiento del eje, pero siempre teniendo en cuenta que, hostia, que luego una hormona trastoca otras muchas del cuerpo, que no es tan fácil como decir el eje es esto, son 4 hormonas y solo funcionan entre ellas 4, que luego hay repercusión después. Claro, pues a ver, a nivel simplificado, ¿no? Al final tendríamos el hipotálamo, que sería el primer señalizador que produce la GnRH. Va a la hipófisis a través del sistema porta a la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis y esta produce la liberación de LH y de FSH. Esta LH y FSH van a las gónadas y en los testículos lo que producen la LH en las células de Leydig es la producción de testosterona y en la FSH, en las células de Sertoli, la maduración de las espermatogonias para la formación de espermatozoides. Sí que tenemos que tener en cuenta que la LH también interviene en la espermatogénesis, que eso hay mucha gente que lo olvida, ya que unos niveles intratesticulares de testosterona óptimos son necesarios para una correcta espermatogénesis, porque si tú das solo FSH, se ha visto que la espermatogénesis no es adecuada si no hay una correlación con unos niveles adecuados de testosterona. De hecho, la testosterona intratesticular es de 50 a 100 veces mayor que en suero. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto luego lo que produce es una retroalimentación negativa por varias vías, que es lo que has comentado tú. No solo se produce testosterona y por un feedback negativo inhibe el eje, sino que también esa testosterona aromatiza, produce estradiol, que también produce inhibición del eje. Las células de Sertoli generan inhibina cuando se produce la espermatogénesis, que también es un elemento que produce una retroalimentación negativa. Influye la prolactina, como has comentado, influye la progesterona, es decir, hay muchos otros factores, no solo el estrógeno y el andrógeno, que son los que producen la inhibición del eje. Pero vamos, esa sería un poco así de forma básica cómo funcionaría nuestro eje, ¿no? Cómo se iría comunicando y el hipotálamo, como recibe señales a través de neurotransmisores y de cómo está vascularizado a través de la sangre,
va midiendo esos niveles de estrógeno y de testosterona, y cuando considera que son óptimos o que se están elevando demasiado, produce una bajada de la liberación de GnRH y por tanto de la producción de LH y FSH, y eso es como se va controlando nuestro eje. Vale, yo te quería hacer una pregunta, siempre me la he preguntado, no he encontrado respuesta, pero yo tengo mi creencia. Bueno, el hipotálamo al final se suprime por 3 vías: la androgénica, la estrogénica y la prolactina, ¿no? Son las 3 principales vías de supresión. Y la progesterona también. Y la progesterona. De esas 4 vías, ¿vale? Bueno, yo es que prolactina y progesterona casi que las meto en lo mismo, pero bueno, sí, es completamente, son Lo que pasa distintas. es que luego, si lo metes en lo mismo, luego vienen a equivocaciones como el tema de la trembolona y el DECA con la prolactina. Entonces hay gente que, yo por eso me gusta separarlo, Robert, porque luego hay gente que se confunde y veo siempre cabergolina por defecto cuando realmente no es necesario. No tiene, sí. Todo el mundo asocia prolactina a progesterona, aunque en realidad no es así. Sí que es verdad que el aumento de una suele llevar al aumento de la otra, pero Claro. no tiene por qué ser así. Y yo te quería preguntar, tú, me imagino que no habrás visto estudios, o a lo mejor si me equivoco yo no he encontrado nada. ¿Cuál de las 4 es la más inhibitoria? Yo tengo mi idea, por las recuperaciones y demás, creo que es el estrógeno, el más inhibitorio a nivel hipotalámico. Pero esto es una creencia, yo no he visto nada. ¿Por qué? Porque he visto gente con cantidades de andrógeno más o menos pequeñas que no aromatizan, ni se transforman en DHT, ni repercuten, digamos, en la prolactina o progesterona y tal, y el eje es seguir funcionando. Sin embargo, he visto gente que con niveles un poco altos de estrógeno ya lo que es la testo le baja mucho. Entonces, de ahí he sacado esa conclusión. Pero no tengo ni idea. ¿Tú has visto algo que te haga a lo mejor pensar en algo semejante? Sí que hay estudios que dicen que el estradiol, por ejemplo, inhibe más la LH que la FSH y que es un inhibidor más potente que la testosterona del eje. Sí que hay literatura científica que comenta esto. De hecho, si te fijas, por ejemplo, la recuperación del eje con la oxandrolona suele ser mucho más rápida porque es un anabólico que únicamente hace su unión al receptor androgénico, entonces solo hace la inhibición por parte de esa vía. Los anabólicos que androgenizan, o sea, que aromatizan, perdón, y se convierten, por tanto, a estradiol, producen una inhibición sumatoria y además es más potente esta inhibición. Igual que en el caso de la progesterona. La progesterona sí que produce también bastante inhibición, pero claro, los que generalmente asociamos a la progesterona son pues, la trembolona, el DECA, la trestolona, el MENT. Pero ¿qué pasa con estos? Que en estos casos puede llevar a equivocación el tema de que la progesterona sea mucho más inhibitoria que en el estrógeno, porque los metabolitos de estas sustancias se mantienen mucho más tiempo en sangre. Es decir, hay estudios que el DECA y la trembolona se mantienen incluso 20 semanas metabolitos en sangre. Con lo cual, mientras haya metabolito, evidentemente sigue habiendo inhibición del eje. Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué punto la progesterona es tan inhibitoria, pero yo sí que estoy contigo con que el estradiol es más inhibitorio que la testosterona, desde luego. Mira, curioso, no había encontrado ningún estudio, bueno, ya me confirmas tú. Lo que te digo, ¿ves? Si al final me confirmas lo que he visto en analíticas, pero que no había visto en estudios, pues mira, por eso me encanta hablar con médicos, macho. Vale, pues... Es que la práctica, Robert, es mucho mejor que los papers, ¿eh? No nos equivoquemos, que hay mucha gente que lee muchos papers y mucha información, pero luego cuando vas a las analíticas y cuando ves casos reales, te das cuenta de que la realidad a veces no es tanto como está en un papel. De hecho, yo te diría que a día de hoy lo sé por analíticas y no por lo que yo creía a nivel teórico, porque ha habido cada zasca que me lleva con las analíticas de decir, no me esperaba esto ni de coña, pero ha sucedido. Y luego ves, claro, cuando tratas con muchos pacientes, clientes o analíticas o lo que sea, vas viendo que hay una correlación, que no es una persona aislada. Y dices, hostia, ¿cómo puede ser que haya gente que se haya recuperado en 3 semanas el eje? Que yo lo he visto en 3 semanas. De hecho, el otro día te mandé una analítica que no fueron en 3, pero fueron 5 semanas y con una TRT encima. Entonces dices, joder, ¿cómo puede ser eso mientras que hay otros que se tiran meses y meses? Claro, muchas veces la respuesta está, todo el mundo piensa que la supresión de 0 es 0 y menos no puede ser. En cierto modo es verdad, menos no puede ser, pero sí que esos metabolitos pueden durar más y pueden hacer efectos inhibitorios más tiempo, que nunca contamos con eso, o no se contaba al menos antes. Entonces sí que es verdad que al final yo todos los zascas me los llevo con las analíticas, pero todos, vamos, es como más he aprendido. Por eso me gusta que un médico haya dicho que los papers no son tan importantes, porque esto lo dice Tony también. De hecho, Tony dice que como más aprendido es con los culturistas, porque somos los que más aberraciones hacemos y es como más se ha dado cuenta él de lo que es capaz de aguantar el cuerpo, lo que no, todas estas cosas. Totalmente. Cosa que un chaval de paper no te va a reconocer nunca, ¿sabes? Pero bueno, esa es la típica batalla de siempre. Vale, si te parece, mira, te voy a comentar lo que era antiguamente el protocolo normal de postciclos. Le vemos lo bueno y lo malo, si quieres, y ahora y luego ya pasamos
a los protocolos más nuevos que hay ahora, que parecen ser mejores porque no necesitas tener testosterona, bueno, toda esa depresión. Antiguamente tomabas, esperabas un tiempo, durante ese tiempo normalmente tomabas HCG en cantidades grandes para recuperar el tamaño de las gónadas, que yo esto siempre me lo he planteado, es decir, en 2 semanas se puede recuperar un tamaño de algo que ha estado suprimido 20 semanas. Ahora me das tu opinión, pero yo creo que es complicado por 2 o 3 semanas de HCG conseguir la funcionalidad que hubiera tenido trabajando durante todas esas 20 semanas. Y luego ya se utilizaban los SERM. Así, separado, taca y taca. Cuando a mí me parece quizás más lógico utilizar los SERM ya también conjuntamente con HCG, algo que era antes muy contradictorio, de decir, pues si ya el HCG suprime, ¿por qué tal? Bueno, porque suprime a lo mejor, por ponerle un valor, suprime hasta 3, pero si una terapia de fertilidad te da 5, ya vas consiguiendo un poco engañar al hipotálamo. Entonces, esos métodos que se utilizaban antes, y digo antes, pero que antiguamente se siguen usando muchísimo, ¿tú los ves viables o los ves que están muy obsoletos, de una forma de pensar quizás muy simple? A ver, yo sí que los veo un poco más obsoletos, pero sí que es verdad que, bueno, esto lo he comentado yo muchas veces contigo, que yo creo que el eje, Robert, se recupera cuando se tiene que recuperar. Sí. Es decir, nosotros con el postciclo realmente no es que vayamos a avanzar mucho. De hecho, hay mucha variabilidad interindividual. Tú lo habrás visto con muchos clientes tuyos, yo lo veo con muchas analíticas, gente que se recupera prácticamente a las 2-3 semanas y gente que se tira meses para recuperarse, y prácticamente a todos les hacemos más o menos lo mismo. Es decir, no tenemos tampoco una varita mágica. Al final son unos protocolos más o menos estandarizados los que utilizamos, y hay gente que recupera antes y hay gente que recupera después. Lo que sí que veo siempre, y es muy interesante hacer el postciclo, es por el tema de las sensaciones que mantiene el atleta, y sobre todo por la conservación y el mantenimiento y la conservación de las ganancias musculares. Creo que el tema del postciclo nos ayuda más en ese sentido. No está tan claro que consigas adelantar o acelerar la recuperación del eje, ni que los valores posteriores sean más elevados. De hecho, hay un estudio reciente, un estudio de Harlem, que se llama así porque se hizo en esa ciudad, en el que comparaban culturistas después de usar anabólico. Un grupo hacían PCT, otro grupo no hacía PCT, y prácticamente la recuperación a los 3 meses, a los 6 meses y al año era prácticamente igual en cuanto a gonadotropinas y en cuanto a testosterona. Lo que sí que decían es que las sensaciones del grupo que utilizaba PCT pues eran mejores, evidentemente. Pero yo creo que el eje se recupera cuando se tiene que recuperar. Entonces, lo que sí que veo es que hoy en día hay protocolos más interesantes, y sobre todo hay ciertos fármacos que a lo mejor yo evitaría por los posibles efectos adversos o deleterios que tiene sobre nuestra salud. De eso luego comentaremos luego más adelante. Y lo que me has comentado, Robert, que no se me olvide, del tema del HCG, sí que hay ciertos parámetros que indican si la respuesta al HCG va a ser mejor o peor. Por ejemplo, si el tamaño del testículo es mayor de 4 centímetros, indica o predispone a una mejor respuesta de ese paciente a la terapia con HCG. Igual que, por ejemplo, haber tenido una pubertad normal, es decir, haber estado expuesto previamente a unos niveles de gonadotropina óptimos, no haber sufrido traumatismos testiculares, no tener antecedentes de varicocele, no haber recibido quimioterápicos, no haber estado expuesto a sustancias que sean tóxicas sobre el testículo. También influye los fármacos que se hayan utilizado, porque, como tú has dicho, algunos fármacos interaccionan entre ellos, inhiben en la aclaración de ciertos metabolitos. Entonces, a lo mejor esa persona mantiene más metabolitos del anabólico, del esteroide, en el cuerpo y en sangre durante más tiempo. Entonces, influyen muchos factores. Sí, de hecho, antiguamente se utilizaba, por ejemplo, la aldosterona para ayudar a la recuperación de eliminación de andrógenos del cuerpo. ¿Sabes? La aldosterona, no, la espironolactona, el aldactone. Se utilizaba precisamente para eso, porque bajaba el nivel de andrógenos y demás.